En estos días nosotros hemos escuchado, de alguna manera hemos sido invadidos por las noticias, ¿no? De todas las cuestiones relacionadas con la trata de personas, con la trata de los niños, con el tema de que los quieren iniciar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en el juego, con las apuestas, ¿no? Con ese impacto que quieren causar, que los jugadores de fútbol anuncian en sus camisetas los lugares de apuestas y que realmente están incitando a los chicos a quedarse prendidos en cosas que después generan adicciones y es difícil poder separarse de eso. Y también, por no mencionar, estamos, aunque no sea directamente expuestos, pero a todo tipo de abusos con la pornografía, con la pedofilia, con todas las cuestiones de maltrato de las personas. Y entonces me puse a pensar, ¿cuánto vale una vida? ¿Qué valor le damos nosotros a la vida? ¿La vida es algo que tenemos que cuidar o es un bien de uso? Si miramos las propagandas, si miramos los mensajes que nos dan, ¿qué mensaje nos dan? ¿La vida es algo que cuidar o es un bien de uso? Cuando hablo de la vida, hablo en el sentido más integral. Hablo de nuestras relaciones, hablo de los vínculos, hablo de las personas individualmente y también de las personas en relación. Y la Biblia es muy clara en este sentido. En Génesis 9:5 nos dice: a cada hombre le pediré cuenta de la vida de su prójimo. A cada persona le pediré cuenta de la vida de su prójimo. Qué responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Qué responsabilidad que tenemos que tener conciencia o recobrar conciencia de cómo nos tratamos, cómo nos vemos, qué es lo que nos decíamos. Parte de las cosas que venía Germán diciendo desde el principio del culto. Pero pareciera que en el mundo, a lo que el mundo se dedica es a devaluar la vida, a quitarle valor, a abrir espacios para la muerte en lugar de la vida. Todas estas cosas que estamos viendo en televisión, todas estas influencias que quieren generar en las personas, es para generar espacios de muerte y no espacios de vida. Entonces, cuando nosotros devaluamos a una persona, le quitamos sentido, el verdadero sentido a nuestras acciones y estamos llevando a la persona a distraerla, a correrla de lo que sería el sentido para la vida. Y no nos transmiten valores sanos, no nos transmiten valores que nos sostengan, que nos afirmen, que nos enseñen a poder construir sanamente una vida. Si fuera de otra manera, no tendríamos tanto trabajo todas las personas que trabajamos con personas. Y yo creo que un común denominador que podemos encontrar cuando nos ponemos a hablar con la gente es la falta de valor y la falta de sentido para la vida. Les contaba antes que el jueves pasado terminamos el sanando y tuvimos un tiempo de testimonios. Y me impactó mucho el testimonio de una mujer que se sintió revalorizada a través de sanar las heridas de su vida. Y esta mujer empezó a compartir que se le destapó la vida de alguna manera, se le destapó la creatividad, pudo encontrar un lugar del servicio, pudo aceptar nuevos desafíos, incluso el Señor la prosperó en este tiempo, ¿no? Y muchas otras cosas más. Tal era el impacto que había causado en la mujer que le pidió a su pastora que viniera a la clase abierta para que escuchara los testimonios. Y entonces, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál es la diferencia en la dirección?
empezar a entender que la vida vale y que la vida tiene sentido. Entonces, estamos permanentemente en una tensión en este mundo, una tensión entre valorar y devaluar. Esa tensión está permanentemente dentro de nosotros y está permanentemente en todas nuestras acciones, en la manera que hablamos, en la manera que nos conducimos, en la manera en que vivimos. Consciente o inconscientemente estamos permanentemente en esa tensión y el llamado de esta mañana es que el Señor nos estimula, nos anima a poder elegir valorar y no devaluar. Dice Primera de Juan 3, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué significa dar la vida por nuestros hermanos? No todos necesariamente vamos a morir, ¿no es cierto? Tenemos mártires, la iglesia perseguida tiene mártires que dan la vida por sus hermanos, pero no a todos nos va a tocar eso. Pero, ¿qué significa dar la vida? Cuando nosotros cuidamos a una persona, estamos trayendo la vida a la vida de esa persona. Cuando nosotros le da el abrazo, que decía Germán, el abrazo que nos dimos hoy unos a otros, esos abrazos son para traer vida a la vida de la persona, para decirle que valés, que me importás, por eso te abrazo. Y entonces eso deja una marca en la vida de la persona y la persona después elige qué hace con ese granito de vida que recibió, si lo retiene o dice, sí, ¿sabe lo que pasa? Me abrazaron porque dijo Germán. ¿No? Bueno, quiero decirle que espero que nadie haya abrazado por lo que dijo Germán, no por lo que Germán dijo, sino porque el sentido del abrazo no es obedecer una orden, sino expresar un vínculo, expresar un amor, expresar una relación. Entonces nosotros podemos dar la vida por otros de diferentes maneras. En cada uno, cuando cuidamos, cuando prevenimos, cuando advertimos de cosas, cuando damos consejo, cuando pasamos tiempo, cuando mandamos un mensajito, podemos traer vida o devaluar. Y entonces ese es el sentido que el Señor quiere que pensemos en esta mañana. El Señor nos llama a ser dadores de vida. ¿Usted pensó en eso? Con sus acciones, ¿usted está trayendo vida a otros o no? Y a veces cuando pensamos en estas cosas, pensamos que solamente la gente del mundo devalúa a las personas. ¿Solamente la gente del mundo? No. Lamentablemente, en las comunidades de fe también pasa. Y entonces por eso el llamado del Señor es a ser dadores de vida. Pero cuando hablamos de ser dadores de vida, cuando hablamos de entregarnos a otros de diferentes maneras, porque eso es parte de ser dador de la vida, aparece el tema de los dones y aparece el tema del llamado. Y los dones con el que el Señor nos dio a cada uno, y siempre usted escucha desde este púlpito decir que por lo menos cada uno tiene uno, es el vehículo que Dios utiliza para poder dar vida a otras personas. Y en los dones están, si usted sabe cuáles son sus dones, puede descubrir más fácilmente cuál es el llamado de Dios para su vida. Porque el Señor nos capacita con sus dones para responder a ese llamado. Pero a veces se confunde mucho el llamado con posición.
Una cosa es el llamado y otra cosa es la posición. Y quiero hacer una diferencia clara en esta mañana. Usted para responder un llamado no necesita posición. Necesita entender qué es lo que el don y el llamado es algo que le llena el corazón. Y yo podría decir en esta mañana, podría mencionar, pero no voy a mencionar para no dejar nadie afuera, que hay muchos hermanos y muchas hermanas que en esta comunidad de fe, gracias a Dios, responden al llamado de Dios sin tener una posición. Porque es algo que el Señor pone en su corazón y brota naturalmente de la vida entregada de alguna manera al Señor. Entonces, cuando nosotros respondemos a eso que nos llama el corazón, pensaba, por ejemplo, en un llamado y dones que a veces no son tan visibles, ¿no? Como el tema de la oración y la intercesión. El ministerio de oración tiene una persona que está liderando el ministerio, pero hay muchas personas que oran. ¿Necesitan esa posición? ¿O están respondiendo al llamado? ¿No? Están respondiendo a ese llamado del Señor que le pone en la cabeza fulanito y usted siente que tiene que orar por fulanito. ¿Para qué ora por esa persona? Para que la persona, para traer vida sobre la vida de esa persona. Para que el Señor la cubra, para que el Señor sostenga, para que la vida resucitada de Dios opere en esa persona. Entonces la palabra de Dios dice que lo que Dios da no lo quita, ni tampoco retira su llamamiento. O en otras versiones dice el llamado y los dones son irrevocables. Así que acuérdese de esto, los dones no son suyos, son del Señor. Y lo que Él le dio no se lo quita. Algunos se distraen largo tiempo, hasta que el Señor dice, bueno, basta, ahora vas a hacer lo que yo te digo. ¿Quién pierde en esto? ¿El que lo da o el que lo tiene que hacer? Pierde el que lo da, no el que lo da, el que lo tiene que hacer, porque el Señor tiene mucha gente para poder llegar de diferentes maneras, pero nosotros le damos valor a nuestra vida y no solamente el valor a la vida de otro, cuando cumplimos aquello que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces salimos contentos de algo que hemos servido? ¿Por qué salimos contentos? ¿Por qué salimos contentos, María José? Porque veo que lo que di le servía a las personas, le hacía bien, y eso me lleva a entender que estoy en el camino que Dios preparó, como diría mi abuela, de antemano para que anduviese en ella, ¿no? Entonces, el Señor nos llama no solamente a ser dadores de vida, sino que nos llama a dar valor a la vida de la persona. Ser dador de vida es agregar valor a la vida de la persona. Y si usted piensa en el ministerio de Jesús, estuve pensando mucho en esta semana y leyendo en esta semana sobre el valor, cuál era la raíz, cuál era el origen del ministerio de Jesús. Para mí, la raíz del ministerio de Jesús era el amor. Pero el amor expresado de una manera específica. El amor expresado en esta acción de devolverle el valor a la persona. La mujer adúltera, el endemoniado gadareno, la mujer que tocó el manto, la samaritana, la hija de Jairo, eran personas que estaban viviendo o tenían una vida sin valor. Y cuando Dios interviene, ¿qué hace? Les devuelve el valor
para la vida. Los trae de vuelta a la vida. Si usted se fija en el ministerio de Jesús, a la única persona que el Señor medio la trató más o menos es a la mujer sirofenicia, pero ella luchó por el valor. Yo sé que tenés algo y no me lo voy a perder, pero nunca el Señor devaluó a una persona, nunca le dijo, mira, no te lo mereces. Nunca. El Señor la trató a la persona, llegó al corazón de la persona de tal manera que le devolvió el sentido del valor. Y nosotros los que servimos al Señor tenemos que tener esa gracia de Dios de entender de qué manera poder llegar a las personas para poder devolverles el sentido del valor. Y lamentablemente, no siempre podemos encontrarnos con esos espacios. Pero hay un pasaje de las Escrituras que me pareció muy interesante, que está en 1 de Pedro 1, y dice, Dios los rescató a ustedes de una vida sin sentido que llevaban, así vivían sus antepasados, y esos le enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado por algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Recibimos una vida sin sentido de nuestros antepasados. Y cuando creemos en el Señor, cuando nos encontramos con el Señor, el precio de la vida de Jesús es que quiere traer vida a nuestras vidas. Entonces, ¿cuántas veces podríamos decir, cuántos testimonios podríamos tener de personas que vivían en un ambiente, vivían en un contexto donde la vida no fluía, el amor no fluía, el valor no fluía? Muchas veces me acuerdo que tuve un paciente que quiso estudiar el secundario de grande y el padre como respuesta le tiró una botella por la cabeza, ¿no? Que nos quitan valor, nos hace pensar que no podemos, que no es para nosotros, que no está al alcance. Quitan el valor, nos enseñan una vida sin sentido. Pero muchas personas pueden decir que cuando se encontraron con Jesús, les cambió la vida. No solamente le cambió la vida, sino que les dio un valor para su vida y un sentido para su vida, ¿no? Yo creo que el Señor nos llama a esto, ¿no es cierto? A poder ser personas que podemos estimular a los otros para descubrir el valor y el sentido para la vida, pero que no son acciones extraordinarias, son acciones ordinarias en el que cada día, cuando hablo, cuando comunico con mis caras, con mi cuerpo, con todo, comunico el valor de esa persona. A veces tenemos que tener paciencia, porque no todos son tan prolijos como uno quisiera en ese proceso de ir destapando el valor. Pero el Señor nos llama a eso, no importa, tengo que seguir insistiendo para que la persona pueda entender, que el Espíritu Santo le pueda hacer entender el valor que tiene para su vida. Entonces, estamos en un contexto, en un mundo que no le da valor a la vida para nada. Y en la Biblia también está esto. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuándo podrá pagar el hombre por su vida? ¿De qué sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Y acá nos encontramos en esa tensión.
hay personas que valoran la vida y cuidan la vida. Y a veces hay personas que pagarían cualquier precio para retener la vida de otra persona, ¿no? Si no, preguntémosle a las madres del dolor, a las madres del Paco, a los que se quedan huérfanos. El otro día escuchábamos el aniversario del atentado de la AMIA, a los familiares de los que perdieron la vida, y si no hubiesen hecho cualquier cosa por recuperar la vida de esas personas. Pero del otro lado hay personas que pagan cualquier precio por destruir la vida de los otros. Y son las personas que vienen a devorar, a destruir y matar con diferentes acciones, los violentos, los perversos. Nosotros devalúan la vida, no importa nada, no les importa arruinar la vida de un niño abusado. No les importa nada entregar a un niño al juego y que se vuelva un adicto. No importa, no vale la vida. Pero Jesús nos llama de otra manera. Y entonces, acá creo que hay un llamado, y quiero hacer ese llamado en esta mañana, a las familias y a la iglesia. Porque según el contexto donde nosotros crecemos, según el contexto donde nosotros nos desarrollamos, podemos crecer en la vida o podemos quedarnos estancados en la vida. El contexto es muy importante. Si usted vive en un contexto que no hay estímulos, no vale la pena nada, solamente uno sobrevive, no va a poder pensar que puede acceder a ninguna cosa. Si usted vive en un contexto que lo animan a crecer, ¿por qué hacemos tantas cosas en la iglesia? ¿Por qué le animamos a las personas a estudiar la Biblia? ¿Por qué le animamos a las personas a hacer el sarando? ¿Por qué abrimos el espacio para un centro integral de la mujer? ¿Por qué? Porque tenemos algo que ofrecer. Porque sabemos que hay otro tipo de vida y que las personas pueden acceder a otro tipo de vida. Y está en nuestras manos el poder hacerlo, el poder generar el espacio, el poder animar a las personas a crecer. A veces yo soy hincha, ¿no, Deli? Y entonces, para mover a las personas a que hagan otras cosas, ¿no? Pero después el resultado está bueno. Después vamos descubriendo errores, vamos descubriendo cosas, vamos descubriendo posibilidades. Es ese desafío sano que tiene que traer la iglesia. Hay algo más. Hay algo más, ¿no es cierto, Elida? Mabel, que hay algo más. Hay algo más. Si yo pudiera tener un culto interactivo, les preguntaría a las personas, ¿qué te ayudó o qué te animó en la vida? ¿Qué cosas trajeron vida a tu vida? No solamente de la iglesia, sino del contexto donde crecimos, donde vivimos. ¿Cuáles fueron las circunstancias en que vos podés sentir que te hicieron sentir vivo, que te mantuvieron vivo, que te dieron ganas de vivir, de hacer cosas, de que te aparecen ideas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo las personas te mostraron que valía la pena la vida y había sentido para la vida? Yo creo que todos tendrían algo que comentar, ¿no? Yo en este momento quiero honrar a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, que vivieron con pasión y nos transmitieron este sentido para la vida, pero también a lo largo de todos estos años, que no son pocos, muchos que nos acompañaron, que me enseñaron, que me guiaron para traer vida sobre la vida. Eso es lo que quiere el Señor. Y entonces me acuerdo del pasaje que leyó Norberto el domingo pasado, que me impresionó mucho. Decía en Isaías 65, sus cosechas no serán devoradas por sus enemigos, sus hijos no nacerán para
ser carne de cañón, dice una traducción. Porque sus hijos son hijos de aquellos a quienes el Señor ha bendecido y sus hijos también serán bendecidos. Tenemos que generar vida de tal manera en nuestros hijos naturales y en nuestros hijos espirituales, que no estén expuestos a que sean devorados por el enemigo, la cosecha de los padres, ni que se los use como carne de cañón. Tenemos que cuidar esas generaciones. Tenemos que sembrar, no solamente sembrar, sino darles un contexto para que puedan sentir que tienen sentido en medio de todas las circunstancias y pueden sostenerse en el sentido que Dios nos trajo para la vida. En este tema de que el ladrón, que esta cosa de devorar la cosecha, lamentablemente también pasa en la iglesia. Esta semana pasada estuve ministrando a una persona, a una mujer que jovencita se había convertido y había empezado a servir en la iglesia y había empezado a florecer y había empezado a crecer y había empezado a tener oportunidades. Y una persona que era líder de ella le pisó el brote y manejó las cosas de tal manera que se le quedaron como congelados los dones. Y durante muchos años había espacios que no accedía y ese llamado que tenía, que era un llamado a las misiones, no terminaba de florecer por esa experiencia que le habían cortado la vida en la vida espiritual, la vida del llamado, apenas empezaba. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y fue muy, muy fuerte que oramos, porque la palabra de Dios dice que nadie se va a levantar tu propia cosecha, que vos vas a cosechar los frutos de tu propia siembra. Y oramos con esa palabra para que pueda cosechar los frutos de su propia siembra. Y en una semana se empezaron a destapar cosas en el mismo lugar donde había sido lastimada, que era impresionante cómo se destapó y Dios, donde quiso traer muerte, Dios levantó la vida y la vida resucitada de Jesús y el poder de la palabra. Entonces hay un llamado a la vida. Hay un llamado a la vida en las familias y hay un llamado a la vida en las comunidades de fe. Somos responsables de lo que transmitimos. Si transmitimos valor o transmitimos devaluación. Si transmitimos sentido o los demás ven que lo que hacemos no tiene sentido. El Señor nos llama no a ubicar una posición, sino a expresar un llamado y expresar los dones que el Señor nos ha dado. Así que les quiero animar. Acá somos muchos adultos y hay jovencitos. No sé qué ven en nosotros. Espero que puedan ver vida. Y espero que puedan ver sentido para la vida, para que puedan creer que para ustedes también es posible construir una vida diferente de la que el mundo ofrece, con sentido, con valor y con descubrir toda la riqueza que hay en el reino de Dios. Y también somos muchos adultos que transmitimos, que ven en nosotros. ¿Qué mensajes se llevan sin palabras? Mensajes de vidas que valen la pena y que animan y que estimulan. O decir la verdad, para eso me quedo en mi casa. Veo el culto por la tele. ¿No? ¿Qué mensaje está? No se olvide que más allá de leer la Biblia, las personas leen la Biblia a través de nuestras vidas.
y nosotros somos responsables de qué es lo que están leyendo en nuestra vida. No de manera fingida, sino de manera honesta, no desde el legalismo o de ser fariseos, sino de que vean integridad en nuestras vidas. Y como decía Zacarías, que mire qué lindo si alguien podría decir, decía en Zacarías que cada uno le dirá a un judío, lo agarrará el pantalón y le dirá, yo quiero ir donde vos vas porque el Señor está con vos. Mire qué lindo si nos dijeran eso a cada uno de nosotros. Ese es el llamado de Dios. Entonces quiero terminar con este pasaje de las Escrituras, que es conocido, pero no por ser conocido no tiene que dejar de reflexionarnos. Escojan pues la vida. En este día pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor, su Dios, obedézcanlo, sean fieles, porque de ello depende la vida de ustedes. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Las generaciones van a seguir según lo que nosotros estemos impartiendo y mostrando a las generaciones. Oramos, Señor, vos sos el Dios de la vida y Jesús vino para destruir la muerte. Y no querés que haya ningún espacio de muerte en nuestras vidas, sino que nos llamás en este tiempo, en medio de todas las circunstancias alrededor que quieren devaluar, que quieren matar, que quieren destruir, a levantarnos en el poder del nombre de Jesús, para recuperar el valor en las personas, para poder mostrarles que hay un sentido para la vida, que hay valores para la vida, que hay un orden para la vida, que hay un destino que Dios tiene preparado para nosotros desde antes, que todos tenemos una marca que dejar en esta vida, una marca que honre, que traiga valor, que traiga estímulo, que traiga esperanza a las generaciones siguientes. Señor, que podamos ser conscientes que necesitamos ese legado en este tiempo, que como personas, como familias tenemos que dejar este legado de la vida y como comunidades de fe tenemos que llamar a la vida. Señor, vos podés resucitar lo que está muerto y crear lo que no existe, porque en vos está la vida. Danos esa gracia de despertar lo que está muerto en las personas para traerlas a la vida y hacerles sentir y creer que lo que en sus mentes parecía que no existía, existe por el poder de Dios obrando en las vidas de las personas. Nos levantamos en esta mañana, Señor, declarando que el Dios de la vida nos llama a la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.